Esto no está hecho para venir en chanclas. Está muy resbaloso. Así que... Para este segundo día, hoy nos vamos a Ubud a explorar un poquito el pueblo y además vamos a visitar un lugar muy especial que tiene que ver con changos también. A ver si esta vez no nos roban algo. Y ya, vámonos. No es cierto, solo era para el video. Acabamos de llegar al Sacred Monkey Forest aquí en Ubud y como ya se pueden imaginar, aquí hay un montón de changos. 600 aproximadamente, ya vamos a entrar. Aquí en la entrada del bosque hay algunas reglas que debes respetar para que no te vaya a pasar algo malo con los changos. No entrar en pánico, no correr y no ver a los changos en los ojos, sobre todo cuando no tienes comida, porque si los ves en los ojos ya no te van a dejar. Entonces nosotros vamos a aprender esas reglas y ya vamos a empezar nuestro recorrido. La regla de no entrar en pánico es muy importante porque ellos, si ven que traes algo en la mano o algo que te puedan quitar, se van a subir encima de ti. Acabo de ver esta imagen donde estaba un changuito tratando de sacarle cosas a un chavo de su bolsa. Él no hizo nada, solo se quedó así y como no logró nada el changuito, se fue. Pero si entras en pánico, obviamente quizá te pueda atacar, entonces tener mucho cuidado. Pues andamos grabando aquí tranquilamente, pero de vez en cuando escuchamos como ruidos entre los árboles y pues pánico, ¿no? Pánico, porque a lo mejor son changos que vienen a robarnos la cámara, como en el video anterior cuando me intentaron robar el celular. En este bosque hay 3 templos hinduistas y creo que este de atrás es uno de ellos. Primera lección cuando haces videos en un lugar así es siempre grabar cuando la gente está intentando sacarse fotos con los changos, porque siempre pasará algo. Oh my God. Ahí va otro, ahí va otro. Oye, la mochila, le está abriendo la mochila. He's in your backpack there. My backpack has nothing. Y este detrás de mí es el segundo de los 3 templos hindús de aquí del bosque. Este lugar sí es increíble, muchos changos y bueno, nos divertimos aquí. Y parece que son un poquito menos agresivos que los changos en el templo Uluwatu que han visto en el video anterior, y si no lo han visto vayan a verlo por favor. Pero aún así no se confíen y tengan mucho cuidado, porque dicen que al menos una vez al día los changos le muerden a alguien aquí. Entonces con mucho cuidado, guarden sus cosas y así van a poder disfrutar este lugar al máximo. Mucha confianza, ¿no? Órale, este parece que está en el wellness, bien relajado, tomándose un tratamiento de quitar los piojos.
Parece que alguien tiene sed, pero no sabe cómo funciona, pobrecito. Miren, la señora le da de tomar. Qué buena onda. Este de aquí está ciego, entonces está encerrado en una jaula, está en rehabilitación. Y le gusta que lo toquen, dice el chico aquí. Uy. It's okay. Mira, mira, sí le gusta que lo toquen. Como no puede andar como los demás, esto es lo único que puede hacer para sentir compañía. Ay. Wow, hasta tienen huellas dactilares. Tienen uñas. Oh, chiquito. Hemos encontrado ya el tercer y último templo, como pueden ver detrás de mí. Este templo también está cerrado, este y los otros dos. Creo que ninguno de los templos se puede visitar a menos de que vayan a rezar. No es nuestro caso. Además, bueno, estamos aquí en el bosque disfrutando de la naturaleza, de los changuitos, y si pueden verlo desde aquí de la puerta, pues está bien. Ahora nos vamos al pueblo de Ubud a comer y a visitar un poquito. Ya creé mi platillo. Spicy, yes. Picante, por favor. Ya encontramos algo de comer, ya están hechos nuestros platillos y pues lo vamos a disfrutar. Aquí les dejamos el precio para que tengan alguna idea de cuánto cuesta la comida aquí. Provechito. Aquí en Indonesia hay Uber, Grab y GoCar, pero está la ley muy fuerte contra ellos, no los quieren, pero es la opción más económica, entonces yo sí lo recomiendo. Siempre hay que tener cuidado en el aeropuerto sobre todo, pero esto es lo que hay que usar. Listo, ya hemos terminado de comer, la comida estuvo súper rica y por primera vez estamos comiendo algo muy típico de aquí de Bali. La comida estuvo barata y estuvo llenadora, entonces ahora es tiempo de ir a descansar. Vamos de regreso a Canggu y bueno, mañana seguiremos nuestra visita por Ubud. Nos paramos tantito aquí en el camino porque al parecer viene un desfile y yo pregunté de qué es, y es un funeral, así como también lo hacen en los pueblos en México, que van caminando de seguramente la casa de la persona que falleció aquí al crematorio, y parece que es una persona importante, alguien del gobierno, porque el desfile es muy grande y viene muchísima gente. Aquí les mostramos algunas imágenes. Hola, buenos días chicos. Estamos yendo a Ubud de nuevo, pero ¿qué creen? Empezó a llover muy fuerte, entonces nos paramos aquí tantito. Vamos a esperar hasta que pase la lluvia y ya después seguimos el camino. Y después de la tempestad viene la calma. Vean en dónde estamos. Estamos llegando a Tegalalan, donde están las famosas terrazas de arroz, las más bonitas aquí de Bali. Y para llegar aquí muy temprano, son las 7 de la mañana ahora, salimos de Canggu, donde estamos hospedados, como a las 5:45 de la mañana. Pero creo que sí valdrá la pena, porque dicen que debes llegar aquí temprano para encontrar el lugar sin mucha gente, porque si llegas después de las 10 de la mañana ya llegan todos los buses con turistas y ya no se disfruta igual. Entonces vamos a bajar a ver qué tal, a ver si son las más bonitas de Bali. Creo que ya hemos encontrado las escaleras para bajar. Aquí entre unos negocios. Miren nomás qué increíble lugar.
Y llegamos justo a la hora exacta. Y ahí va la persona que ahí cobra los donativos para entrar a ver las terrazas de arroz. Nosotros dimos un donativo de 20,000 rupias y hasta ahora somos los primeros, más una pareja de novios que está haciendo una sesión de fotos. Ahí está la pareja tomándose fotos. Este lugar sí es padrísimo, parece de una película. Y así con poquita gente se ve aún mejor y con el sol que va saliendo. Perfecto, de verdad. Les recomendamos mucho venir a este lugar. Y además no hace mucho calor, la lluvia nos ayudó un poco, así podemos disfrutarlo al máximo. Miren cómo disfruta. Ahora solo estamos esperando a que llegue alguien para podernos subir a aquel columpio. Este aquí es un poquito más espectacular, pero sí necesitamos ayuda porque podría ser un poquito peligroso, así que vamos a esperar un poquito más. ¿Ya estás nerviosa? No, estoy muy emocionada porque ya vimos 3 columpios allá atrás y todos estaban cerrados y encontramos ya este activo. Y después de Mónica, ahora sí es mi turno para descansar con esta vista increíble. Kevin les había dicho hace rato que no hacía mucho calor, pero era porque todavía no empezábamos a caminar entre las terrazas. Ahora que ya estamos caminando, ya piensa lo contrario, ¿verdad? Ay, sí, estoy completamente sudado. Estamos sudando como puercos. Sí, pero vale la pena porque el lugar es increíble, de verdad. Así es, no lo contradigo. Y además, como ven, yo ya me hice mi chonguito porque de verdad me está escurriendo el sudor por todos lados. Pero bueno, aquí estamos. Ya han pasado como 3 horas y seguimos perdidos porque no encontramos la salida, pero no nos importa porque esto está padrísimo. Esto no está hecho para venir en chanclas. Está muy resbaloso. Así que... Eso fui yo cayéndome. Justo mientras les estoy diciendo que aquí hay que tener mucho cuidado. Eso fue para los bloopers. Tantas veces que me pasa algo así y nunca logro captarlo. Ahora sí. Pero no lo hice a propósito, ¿eh? Fue un accidente. Aquí está la prueba de que Kevin sí se cayó. A ver, enséñanos tu trasero. Sí. Se resbaló. Sí. A veces me gustaría tener una cámara prendida todo el tiempo porque siempre se anda golpeando la cabeza, los pies. Ahora se resbaló y eso siempre está bueno para mostrarlo. ¿Ya encontraste la salida? Sí, creo que es por aquí. No estoy seguro, pero vamos a ver. Los columpios ahora sí están en modo activo.
Ya como ven, ahí hay gente haciendo fila porque la gente ya está llegando, ya son las 10 de la mañana, nosotros ya vamos de salida y nosotros ya lo hicimos con una vista espléndida. Ya ni siquiera se puede caminar bien porque hay tanta gente. Gente que va de subida, gente que va de bajada por el mismo camino. Oye, ahora sí estás contento de haber empezado a las 7 de la mañana. Pues sí. De hecho, en esta etapa de nuestro viaje ya tenemos 5 meses viajando. Cada vez nos cuesta más levantarnos tan temprano para hacer cosas, pero wow, ahora sí estoy contento que lo hicimos, de verdad. Fue la mejor decisión venir tan temprano. Lo logramos, finalmente encontramos la salida y ahora vamos a donde nos lleve el viento porque está súper fresco en este mismo momento. Así que acompáñenos a nuestro siguiente punto de visita. Bali tiene muchísimas cascadas, entonces decidimos venir aquí a una que se llama Tegenungan o algo así. Está cerca de Ubud. Acabamos de comprar nuestros boletos, cuestan 15,000 rupias por persona, entonces muy bien el precio. Vamos a ver qué tal la cascada y a ver si nos metemos. Miren, esta es la cascada, sí se ve muy padre, muchísima agua y muy fuerte, pero parece que no se puede meter, pero aún así vamos a bajar a ver qué tal. Han sido unos días con muchísima naturaleza, lo cual hemos disfrutado un montón porque como saben, eso es nuestro lugar favorito, la naturaleza, convivir, ver muchos árboles, respirar aire puro. Exactamente, nos ha gustado muchísimo Ubud, pero ahora es tiempo para irnos a nuestro siguiente destino, que será otra parte de la isla de Bali. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.